Bien, hoy en la clase motivadora de hoy os vamos a presentar los rumbos que forma parte del temario de los ciclos formativos de la rama de marítimo pesquera. Y bueno, vamos a aprender los distintos rumbos que hay y cuál es su utilidad a bordo en el día a día. En primer lugar, vamos a introducir una serie de conceptos muy básicos. El primero es que sabemos que la Tierra es una esfera, la cual está dividida en 4 cuadrantes, donde aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, el este y el oeste. A cada punto cardinal se le atribuye un número en grados y siempre se dará este número en 3 cifras. Porque en el norte tenemos el 00 grados o bien el 360 grados, al este tenemos el 0,90, al sur le corresponden los 180 grados y al oeste los 270 grados. Bien, una vez sabemos esto, hay que saber que la Tierra, por distintas afectaciones, no solo tiene un norte, sino que tiene 3, que nos serán de utilidad. El primero es el que transcurre sobre el meridiano norte-sur, pasando por los polos geográficos, que es este de aquí, norte verdadero, y pasa por el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. En segundo lugar, tenemos el norte magnético. El norte magnético que viene a causa de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y por último tenemos el rumbo de aguja, que el rumbo de aguja es aquel que nos viene dado por el compás disponible a bordo del barco. Bien, visto esto, podemos pasar al siguiente concepto. El siguiente concepto es el desarrollo del dibujo anterior y nos dice que esto es el norte verdadero, esto de aquí es el norte magnético y esto de aquí es el norte de aguja. Normalmente nosotros en el barco siempre conoceremos este y veremos qué cálculos tenemos que hacer para obtener este, que es el que necesitamos para poder dibujar en la carta. Bien, aquí, como vemos en este dibujo, nos salen 2 ángulos más, que es este de aquí y este de aquí. Y bien, este de aquí es el desvío, se simboliza con un triángulo equilátero y es el desvío. El desvío no es más que la variación que tiene la aguja dependiendo del rumbo al que navegue el barco. Bien, y este de aquí es la declinación magnética, que es la diferencia de magnetismo que hay en distintos puntos de la Tierra. Bien. Si viendo esto, pues conociendo estos datos, conocemos la corrección total, que es la corrección total. Luego volveremos a ella. Ahora vamos a explicar lo que es un rumbo como tal y luego aprenderemos a hacer los cálculos necesarios para pasar del uno al otro o viceversa. Bien. ¿Qué es un rumbo? Pues bien, un rumbo no es nada más que el ángulo de diferencia que existe entre el norte geográfico o el norte de aguja o el norte magnético y la línea proa popa que está haciendo el barco. Es decir, para que lo veamos,
Ahora lo haré con el norte geográfico, pero lo podría hacer con cualquiera de los nortes existentes. Este diremos que es el norte verdadero o norte geográfico. Y ahora voy a dibujar el barco con su dirección proa popa. Pues este de aquí sería el rumbo verdadero, que es la dirección o el rumbo que está realizando el barco respecto al fondo marino. Y este es el que utilizaremos para trazar en la carta. Aunque también podríamos tener que, como nuestro modo de obtener los rumbos en el barco es la aguja, siempre obtendremos el rumbo de aguja, que sería, el diagrama sería este. Volviendo otra vez, dibujo el barco en el mismo sentido. Esta es la dirección proa popa. Y ahora el meridiano que tengo para el norte es este, que es el norte de aguja. Entonces, este rumbo que obtengo aquí es el rumbo de aguja. ¿Sí? Bien, entonces, como hemos visto antes, en el diagrama que nos unía los nortes, existe el mismo diagrama que lo que hace es unirnos los rumbos. Es decir, tenemos el rumbo verdadero, el rumbo magnético y el rumbo de aguja. Aquí tenemos el desvío y aquí tenemos la declinación magnética. Por lo que de aquí se desprende que, por un lado, que el desvío más la declinación magnética, teniendo en cuenta su signo, cada uno su signo, nos dará el valor de la corrección total. Y como vemos que al rumbo de aguja, si le sumo el desvío y la declinación magnética, nos da como resultado el rumbo verdadero, nos queda una fórmula más o menos así, que es el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más el desvío, teniendo en cuenta su signo, más la corrección total, teniendo su signo. La corrección total, la declinación magnética, perdón. Por lo que queda, el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más la corrección total. Y esta es la fórmula principal de cualquier navegación en los barcos. Bien, voy a hacer un ejemplo para ver cómo sería el cálculo. Si ponemos, por ejemplo, que vamos navegando al rumbo de aguja 175 grados y tenemos una declinación magnética de menos 3,5 grados y un desvío de más 2,5 grados, nos quedará que la fórmula es el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más el desvío, lo pongo entre paréntesis para que no conlleve a futuros errores, más menos 3,5 grados. ¿Sí? Entonces queda que el rumbo verdadero es 175 más menos 1 grado, con lo que queda que el rumbo verdadero que trazaremos a la carta es el de 174 grados. Bien, ahora hemos hecho un supuesto, podemos hacer el supuesto contrario. Voy a utilizar los mismos números para que veáis que cuadra. Y si yo voy navegando en rumbo de aguja de 174, hay un rumbo verdadero de 174 grados, tengo una declinación magnética de menos 3,5 grados y tengo un desvío de más 2,5 grados, simplemente tengo que aplicar
la regla de los signos pasando a cada lado del igual. Entonces queda, si volvemos a la fórmula y decimos que el rumbo verdadero es el rumbo de aguja más la corrección total, significa que el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos la corrección total. Entonces, rumbo de aguja es igual a 174 grados menos 1 grado, como hemos obtenido antes, y nos da que el rumbo de aguja vuelva a ser en 175 grados. Bueno, pues esto es todo sobre los rumbos, la primera parte de los rumbos, y ya está, hasta aquí estaría.